a la máquina 1 nosotros le agregamos un disco duro, ¿cierto? Tiene 2 discos duros físicos y la máquina 2 tiene solo uno. Lo que vamos a hacer es que a la máquina 2 le vamos a agregar un disco, pero que físicamente no está instalado en la máquina, sino que lo va a sacar desde acá. Entonces yo voy a ver después en el equipo y me va a aparecer en el listado 2 discos duros, pero físicamente yo tengo uno, el otro está en otra máquina presente. Esto se puede aplicar en una red y puedo compartir los discos y puedo tener un máximo de 24 discos duros de la A a la Z, pero están en otras máquinas distintas. Entonces yo físicamente puedo tener un disco duro y lógicamente 23 discos más, pero están en diferentes equipos de la red. Por ejemplo, aquí podríamos compartir todos los discos duros de estas máquinas del laboratorio y que en mi equipo, ¿cierto?, tenga todos esos discos compartidos, como si fuesen míos, y podría lograr un mayor espacio de almacenamiento. Por ejemplo, 24 terabytes de almacenamiento, pero físicamente no están en el PC, están en otro lugar. Para eso, recuerden que al equipo 1 le instalamos un disco duro de 20 GB y vamos a ir a la administración de discos del PC1. Del PC1, en el que instalamos el disco, ¿se acuerdan? Sí, el que tiene 2 discos duros. Entonces ahora, lo que van a hacer en el PC1, van a ir a la herramienta administrar, que es la misma herramienta en la cual creamos el usuario hace un momento. ¿Ya? La misma herramienta de administración de equipo, pero ahora, casi al final, hay una pestaña que se llama administración de disco. Administración de disco. ¿Ya? Y van a entrar a la que se llama administración de disco. Esto en el equipo 1, el que tiene 2 discos. ¿Ya? Ya, lo primero que les va a lanzar es un asistente que le dice inicializar disco, lo cancelan porque lo vamos a hacer en forma manual esto. ¿Ya? Lo vamos a hacer en forma manual. Cancelar. ¿Ya? Lo que va a aparecer, ¿cierto? Me va a salir mi disco básico 0, que es el disco con que nosotros instalamos el sistema operativo al principio del laboratorio, ¿cierto? Una semana atrás. Y el segundo disco, el que se llama disco 1, es el que agregamos nosotros en las últimas clases. Que es un disco también de 20 GB, el cual no tiene nada configurado. ¿Sí? El segundo que agregamos. El disco 0, el primero que está arriba, ¿cuánto tiene disponible? 19 punto algo. Y esos 100 MB dice que están reservados. ¿Qué se guarda en esos 100 MB? ¿Qué hay ahí? El sistema operativo está acá. ¿Qué se guarda en esos 100 MB? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que los sistemas operativos tienen un kernel y tienen un clúster que se llama clúster 0? O MBR también conocido. Ese es el MBR. Ahí está. Él guarda la información propia del disco duro y de todo lo que pasa en la máquina. ¿Ya? Pero para nosotros esa partición es invisible, ¿cierto? Está ahí, pero no la podemos ver. Lo único que vemos nosotros es el volumen C. Lo que vamos a trabajar ahora, jóvenes, ya, lo que vamos a trabajar es el disco 1, que es el que agregamos, y vamos a hacer lo siguiente en ese disco. Primero, lo tenemos que inicializar, porque físicamente está instalado, pero lógicamente el sistema operativo Windows no lo conoce. ¿Ya? Entonces, para inicializarlo, ya que está con la X o está con rojo, usted pincha sobre la pestaña donde dice disco 1 y le da a inicializar disco. Lo inicializa. ¿Ya? Ahí me pregunta, inicializar disco 1, el único que tengo disponible, y le doy aceptar. ¿Qué va a crear cuando lo inicializamos? Miren ahí que dice MBR. ¿Qué va a crear el clúster número? Clúster 0. ¿Ya? El clúster 0 del disco duro. Y le damos OK. Inicializar, botón derecho, inicializar. Donde sea disco básico 1, inicializar. Por lo tanto, antes el disco realmente estaba virgen, no tenía nada. Ahora ya tiene algo. Ya se crea ese primer arranque, esa primera zona donde va a guardar información. Y ahora, luego que lo inicializamos, el disco le vamos a dar un volumen o formato. Entonces lo pincho acá al lado, el disco está en gris, ¿cierto? En negro,
volumen simple, nuevo volumen simple, un botón derecho, ¿ya? Nuevo volumen simple, y lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a dividirlo por la mitad este disco. Vamos a trabajar la mitad del disco duro solamente, y la otra mitad la vamos a ocupar para otra tarea. Si era un disco de 20 GB, lo vamos a dejar de 10 GB, ¿ya? Serían 10.000 megabytes, ¿cierto? 10.000 megabytes. Esta herramienta me permite tanto particionar el disco duro, dividirlo, extenderlo, reducirlo y también dar formatos. Entonces, el disco que agregamos, vamos a ocupar la mitad del disco solamente, ¿ya? 10 GB, y los otros 10 van a estar para otra función, ¿cierto? Para hacerlo para otra tarea, ¿ya? Siguiente, le vamos a dar una letra a este disco, le vamos a asignar la última letra, la Z, ¿ya? Podemos tener 24 discos o volúmenes, le vamos a asignar la letra Z. Siguiente, vamos a indicarle que el sistema de archivos va a ser NTFS, pueden ser tanto NTFS o FAT32, lo vamos a dejar como NTFS, ¿ya? Y la etiqueta del volumen le vamos a dar por nombre compartido, para que entendamos que va a ser el disco compartido hacia el otro equipo. Esta partición, este disco duro que estamos creando, se lo vamos a dar a la otra máquina, a la máquina 2. Entonces, compartido, formato rápido. Formato rápido. Y damos OK y finalizar. Entonces esperamos unos segundos y ese disco que nosotros teníamos en un principio, era de 20 GB, lo dividimos en dos partes y vamos a ocupar una de las partes que ahora se llama compartido disco Z, ¿cierto? ¿Por qué si el disco nosotros lo dejamos de 10 GB aparece en 9.77? ¿Por qué quedó menos de 10 GB? Se creó, recuerden, el clúster 0 y ese ocupa espacio. Por lo tanto, entre más cosas hacemos en el disco duro, menos espacio disponible va quedando. El otro no lo vamos a tocar para este taller, vamos a ocupar el disco Z solamente. ¿Sí? ¿Ya? Yo voy a revisar ahora, ya que creamos el disco nuevo, la partición Z, sigo en el mismo equipo, ¿ya? Y voy a ver que tengo un disco que se llama Z. Ahí. Este disco no lo voy a ocupar en esta máquina, sino que lo voy a agregar a esta otra máquina. A la máquina 2, que en realidad ¿cuántos discos tiene la máquina 2? Solo uno. ¿Ya? Quiero hacer que este disco sea de acá. ¿Ya? Que trabaje en el otro equipo. ¿Ya? Que este disco trabaje acá. Por diversos motivos quizás no tengo los recursos para comprarme otro disco duro, ¿cierto? O no tiene slot para conectar un disco duro más. Entonces lo voy a ocupar de otra máquina. Y podría agregar 24 discos duros en esta máquina, pero de distintos equipos. ¿Ya? Sacado. Para poder compartirlo acá y que lo vea él, voy a hacer lo siguiente en el disco Z, que le dimos por nombre compartido. Pincho sobre el disco duro, el compartido, me voy a las propiedades de ese disco duro, las propiedades del disco compartido, va a la opción que dice compartir, ¿la pilló la Alejandro en la última pestaña? Compartir, uso compartido avanzado, compartir, ¿cierto? Va a compartir este volumen, compartir esta carpeta, que es la unidad Z, y va a ir a la pestaña permisos ahora. Permisos. Ya. En los permisos, usted aparece en los grupos y le da todos los permisos. Control, cambiar y leer. ¿Ya? Y además de ello, tiene que buscar a un usuario o agregar un usuario del equipo para que tenga permisos también. Incluso puede ser el mismo usuario que agregamos para escritorio remoto. ¿Se acuerda? ¿Sí?
usted va a agregar ahora, agregar opciones avanzadas, buscar ahora y le va a mostrar el listado de usuarios. Ahora la idea es que usted agregue al usuario, ¿cierto?, que ocupó para conexión remota. Yo voy a agregar a Roriana N. El mismo lo voy a ocupar ahora. Y lo agrego a la compartición de disco duro. Y le doy finalmente a ese usuario agregado, en aceptar, todos los permisos. Control total, cambiar y leer. Ya, una vez que agrega al usuario y le da todos los permisos, lo que va a hacer ahora es ir desde el otro equipo a buscar ese disco duro para asociarlo. ¿Ya? Va a ir a buscarlo para asociarlo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? En la otra máquina, la máquina 2, usted va a hacer lo siguiente. En la máquina 2 va a ir a ver el entorno de red, ¿cierto? Equipo, entorno de red, y sobre el entorno de red o grupo de trabajo en el que está, utiliza la función que dice conectar a unidad de red. Conectar a unidad de red. Entonces, botón derecho, conectar a unidad de red. Entonces selecciona, repito, conectar a unidad de red, sobre red, conectar a unidad de red. El volumen que va a agregar tiene que ser el mismo volumen que le dio al otro disco duro. Si era Z, haga también Z, porque los podría elegir. ¿Ya? La misma letra, ¿cierto? Y ahora indica la ruta de dónde está ese disco duro. Y la ruta se indica de la siguiente forma. Usted debe declarar, primero, con dos backslash, dos símbolos backslash al principio, backslash, ¿ya? Luego la IP de la otra máquina, ¿ya? Backslash, la IP, y termina con un backslash. Al principio son dos backslash, la dirección IP, y termina con 1. ¿Y dónde aparecen esos nuevos? Busque la combinación de teclas por arriba, Ahí está. en el teclado superior. Backslash, la IP y termina con backslash. ¿Sí? La IP de la otra máquina, de la que tiene el disco compartido. Y por último termina con la letra del disco, que en este caso sería la letra Z. Entonces, backslash, la IP, un backslash al final y la letra en mayúscula del disco que compartió. ¿Sí? Da a finalizar, no hace ningún cambio más. Da a finalizar, cierro y mira lo que va a pasar ahora. En este equipo, reviso y ¿cuántos discos duros tiene? Van a aparecer dos discos duros, uno físicamente y el otro remotamente. Está ahí. A mí me salió escribir contraseña de red. Ponga la contraseña del usuario de la otra máquina. Porque te exige la contraseña. Y va a aparecer el disco Z. Que está en la otra máquina. Está, ¿cierto? Que es el disco de acá, como si lo tuviera local. Y tengo todos los permisos, por lo tanto, yo voy a hacer lo siguiente en este equipo. Como estoy en este disco, y como lo veo como si fuese mío, yo incluso puedo crear carpetas, puedo guardar cosas. Voy a hacer una carpeta que se llame Disco 2017. Creo una carpeta y la hago como si estuviese en mi máquina. Voy al otro equipo, reviso el disco Z y está la carpeta que hice recién. Por lo tanto, estoy trabajando con un disco que está en otra máquina, pero lo veo como si fuese mío. Entonces, lo trabajo como si estuviese localmente en mi máquina. Y así yo podría empezar a sumar discos duros de otros equipos compartidos y agregarlos a mi PC, como si tuviese muchos discos de almacenamiento.
Lo único que requiero es que la otra máquina esté encendida para poder compartir el disco duro, nada más que eso.